Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este estudio del Evangelio de Juan. ¿Qué les parece si vamos directamente al texto? Estamos en Juan capítulo 15, comenzando con el versículo 18. Vamos a ver las palabras de Jesús en esta ocasión. Juan 15, versículo 18. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ustedes estas obras como ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Y ahora las han visto y también han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la ley de ellos. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Además, ustedes también testificarán porque han estado conmigo desde el principio. El tema, el día de hoy, es un tema muy importante para nosotros. Es la aceptación. ¿Cómo puedo ser aceptado? Y todos queremos ser aceptados, ¿no? Por supuesto que sí. Desde que éramos niños pequeños, luchamos por ser aceptados. Aceptados primero por nuestros padres y familiares, luego por nuestros amigos en la escuela, en el colegio, y aún como adultos. Siempre seguimos con esta lucha por ser aceptados por los compañeros en el trabajo, por nuestros amigos y vecinos en la iglesia. Queremos que la gente piense bien de nosotros y que nos acepte. Y amigos, por favor, no hay nada de malo en este deseo que tenemos todos nosotros en el corazón, este deseo por ser aceptados. ¿Por qué? De hecho, Dios mismo puso en cada uno de nosotros este deseo por ser aceptados. Cada uno de nosotros luchamos con lo mismo. El problema es que muchas veces buscamos la aceptación en todos los lugares equivocados. Y no solo es una mala idea, sino que literalmente buscar aceptación en lugares equivocados puede arruinar tu vida. Pero aún así, todos seguimos luchando, buscando esta aceptación. Las palabras de Jesús que hemos leído podrían transformar tu vida, literalmente. Y solamente quisiera dejarles el día de hoy 4 instrucciones y instrucciones relacionadas entre sí en cuanto a la aceptación de lo que el Señor ha dicho aquí en Juan capítulo 15. Primero, es encontrar
la aceptación en el lugar correcto. Tenemos que entender bien lo que Jesús está diciendo. Versículo 18 de nuevo, en donde comenzamos. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Cuando Jesús habla del mundo, está hablando de lo que podríamos llamar el sistema mundial. No está hablando en un sentido literal, el mundo, el planeta, la tierra. Está hablando de un sistema mundial. El espíritu de esta era. No estamos hablando de esta persona, ni la otra persona, ni este pedacito de tierra. Estamos hablando de lo que es un sistema mundial, un sistema inventado por los hombres que viven en el mundo. Ahora, hay personas comprometidas con este sistema mundial, así como nosotros, la mayoría de ustedes, me imagino, si me estás escuchando, porque quieres aprender la Biblia y quieres aprender la Biblia porque conoces a Cristo. Pero así como nosotros estamos comprometidos con Cristo, hay personas totalmente comprometidas con el sistema mundial, pues en muchos casos es lo único que han visto, que han experimentado. Y son aquellas personas que nos van a rechazar a nosotros y también a nuestro mensaje. Una pregunta muy importante. ¿Encontramos la aceptación en el mundo? Piénsalo. ¿Encontramos la aceptación en el mundo? Y la respuesta, por supuesto, es que no. Claro que no. Y si pensamos así, estamos buscando en lugares equivocados. Pero siempre podemos encontrar una verdadera aceptación en Dios. Y esto es precisamente lo que Jesús está diciendo acá. Cuando dice, los he escogido. Jesucristo nos ha escogido, nos ha elegido, nos ha aceptado. Él, a nosotros. Pablo habla de lo mismo. Un pasaje que me encanta, me fascina. Estoy hablando de Efesios, primer capítulo, versículos 3 y 4. Escuchen. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, no en el sistema mundial. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, Dios ha tenido un plan. Y este plan es para aquellos que aceptamos a Él, que seguimos a su Hijo Jesucristo. Él nos ha aceptado, nos ha elegido, nos ha recibido para vivir vidas santas ante Él. Es maravilloso ser plenamente aceptado por los padres, o por los hijos, o los amigos, o los compañeros del trabajo, otros creyentes en la iglesia. Ser aceptados por estas personas es algo fantástico, fabuloso. Pero no hay garantía de que esto vaya a suceder. Hay personas que jamás han sentido aceptación por sus padres, o por sus hermanos, o por sus amigos,
y es una lucha continua. Y cuando no conocen a Cristo, y hay personas que conocen a Cristo en cuanto a tenerlo como Salvador y Señor, pero no han crecido en su entendimiento bíblico, en su andar con Cristo, en esta relación que Él quiere tener con nosotros. Y por eso no han sentido esta aceptación en Él. Y lamentablemente siguen buscando en lugares equivocados. ¿Qué tal si ahora mismo, si tú estás luchando con esto, qué tal simplemente hacer una pausa ahora mismo para soltarte de falsas expectativas en este momento y darle gracias a Dios por haber sido aceptado en Cristo Jesús? Yo trabajo con muchos clientes en este sistema de Life Plan que hago, plan de vida. Y qué interesante ver la historia de muchas personas. Y en las vidas de muchos, si no la mayoría, veo esta búsqueda, queriendo ser aceptados. Y aún después de aceptar a Cristo, siguen con esta lucha. Estoy pensando en un cliente que vino a verme cuando tenía más de 50 años de edad. Y lamentablemente este señor experimentó una niñez horrible en una familia disfuncional. Y luchaba por ser aceptado por sus padres. Y como muchos, había nacido tarde en la vida de su mamá y sus padres siempre le dijeron que había sido un accidente. Entonces este tipo pasó toda la vida pensando que era accidente. La verdad es que logró mucho éxito en su carrera, pero siempre luchaba por ser aceptado por su papá. Y le pregunté, ¿y su papá siempre está con vida? No, murió hace 30 años, me dijo. Pero su papá, en un sentido emocional, estaba a su lado todos los días, porque él lo controlaba emocionalmente. Posiblemente en el caso tuyo es tu mamá o otras personas importantes en tu vida. Y buscas esta aceptación. Y cuando la recibimos, gloria a Dios, qué fantástico. Pero hay muchos casos cuando no es posible. Pero siempre encontramos esta aceptación que buscamos en Cristo Jesús. Si el mundo nos rechaza, en Cristo encontramos esta aceptación. Así que, amigos, si estás luchando con esto, ¿por qué no hacer una pausa en este momento? Confesar al Señor que has estado buscando en lugares equivocados y darle gracias por haberte escogido en Él. Y muy relacionado con esto, es un segundo principio, una segunda lección, una segunda instrucción. Y es simplemente corregir tus expectativas de acuerdo con la verdad bíblica. Jesús dice en este pasaje claramente que el sistema mundial, el mundo, nunca, jamás va a seguir a Jesús. Juan
El autor de este evangelio sigue hablando de esto en su primera epístola, primera de Juan, el capítulo 2, y lo expresa así en primera de Juan 2, versículos 15 al 17. Y Juan escribe: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es lo que vimos en el primer versículo que vimos el día de hoy, Juan 15, versículo 18. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Y sigue en el versículo 19 diciendo: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. ¿Y qué pasa si vivieras en un lugar donde es un crimen ser cristiano? ¿Qué significaría entonces ser aceptado? ¿El gobierno te va a aceptar? No. ¿Los vecinos que no conocen a Cristo? No. Hay muchos creyentes que viven en tales circunstancias hasta el día de hoy. En tal caso, realmente tendrías que entender lo que significa encontrar tu aceptación solo en Dios. Esta es la expectativa realista. Como digo, si otros me aceptan, qué bueno, gracias al Señor. Pero tengo que ajustar mis expectativas para aceptar la realidad que de vez en cuando existe. La verdad es que tú y yo podemos esperar persecución como una cosa segura. En Juan 15, versículo 20, el Señor dice: acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. ¿Qué significa sufrir persecución? Es sufrir discriminación en la educación, el empleo, los acosos, las divisiones familiares, la reubicación forzada, las palizas, la violación, la mutilación, la tortura, el encarcelamiento, la esclavitud o la muerte. Hay creyentes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en este tiempo, en este momento, que están viviendo esta clase de persecución. Se estima que esta es la realidad de unos 600 millones de personas en unos 60 países del mundo hoy en día, por el simple hecho de que se han declarado seguidores de Jesucristo. ¿Cómo es la persecución en donde tú vives? ¿Cómo se ve? Debe haber alguna, porque 2 Timoteo 3:12, Pablo dice también: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos.
Es una promesa. Ahora, ¿cómo se ve? ¿Se ve por el lado del gobierno, la sociedad, en la colonia en donde vives, en los grupos sociales a los cuales perteneces, donde estudias, donde trabajas? ¿Cómo se ve? ¿En tu iglesia? Hay iglesias tan corrompidas que si uno quiere vivir piadosamente y hacer a un lado todas las reglas y tradiciones y todo esto para seguir lo que dice la Biblia, uno es perseguido. Otro pensamiento podría ser que nuestra persecución será resultada de nuestra identificación con otros. Por ejemplo, estoy pensando en una familia que vivía en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, y pienso en ellos porque han convertido su casa en una especie de museo. Y si acaso estás en la ciudad de Haarlem, en Holanda, puedes visitar este museo, el Museo Ten Boom. El padre de esta familia era relojero y tenía su pequeña tienda, y con sus 2 hijas solteras que trabajaban con él en el negocio vivían en un departamento arriba de la tienda. Y durante la Segunda Guerra Mundial, ellos, porque eran seguidores fieles de Jesucristo, cuando llegaron los alemanes queriendo encarcelar y matar a los judíos, a los testigos de Jehová, a los homosexuales, esta familia establecieron en su vivienda un lugar secreto y recibieron en su vivienda pequeña grupos de personas buscando salir, escapar esta persecución de parte de Alemania. Ellos arriesgaron sus propias vidas. Ahora, como holandeses, si seguían, digamos, las normas de los nazis, no les pasa nada. Pero por amar a su prójimo, judíos, testigos de Jehová, homosexuales, y podríamos decir que como creyentes en Cristo Jesús no tenemos tanto en común y que no estamos de acuerdo en muchas cosas que creen, que hacen, ellos concluyeron, ellos representan nuestro prójimo. Y el Señor Jesús nos dijo amar hasta nuestros enemigos. 2 de los 3 murieron como consecuencia de sus hechos. La otra, Corrie, la hija que se llama Corrie, sobrevivió, pero pasó un tiempo en uno de los campamentos de los alemanes. Casi murió. Su papá, sí. Su hermana, sí. Pero ella sobrevivió para contarnos la historia. La persecución que recibió ella fue por su identificación con otros perseguidos. Pero ¿qué tal este pensamiento de Pablo cuando nos dice: los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos? Pero pensando en esto, tenemos que asegurarnos también de que nuestra persecución sea por el amor de Dios.
porque dice los que quieren vivir piadosamente. No dice todos los creyentes, no. De todos los creyentes, los que quieren vivir piadosamente, ellos van a sufrir persecución. Algunos califican la persecución como el hecho de que la gente los rechaza, y la gente los rechaza porque son irresponsables o perezosos, odiosos, groseros, agresivos, un montón de cosas. Amigos, eso no es persecución. Eso no es vivir piadosamente. Tantos ejemplos que podríamos dar. Una tercera instrucción que podemos sacar de este pasaje en Juan 15 es aprender a pelear las batallas correctas. Escuchen con cuidado desde el versículo 22 en adelante. Juan 15, versículo 22. Jesús dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras como ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Y ahora las han visto. Y también han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la ley de ellos. Sin causa me aborrecieron. Ahí estás citando el Salmo 69. Pero el mensaje de Cristo, por supuesto, es un mensaje de esperanza. Pero también, a la misma vez, es un mensaje que elimina cualquier excusa. Es un mensaje muy directo, muy claro, muy realista. El Evangelio, bien proclamado, deja a las personas sin cobertura para su pecado. Observa, amigo, de nuevo, que Jesús habla de su relación única con Dios Padre. En versículo 23, cuando dice, el que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras como ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Y ahora las han visto y también han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Decir esto, Él dice ser no solo otro líder religioso o profeta, Él dice que Él es único. Él está manifestando igualdad con Dios Padre. Recordamos que en el capítulo anterior, capítulo 14, versículo 6, cuando el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ningún profeta ha podido decir esto, ni religioso, ni sacerdote, solo Él. Jesús nos dice que todo esto es un cumplimiento del Salmo 69, versículo 4, cuando Él habla de sin causa me aborrecieron. Este salmo es uno de los más específicos y poderosos de lo que se llaman los salmos mesiánicos, porque señalan de alguna forma directa, indirecta, al Mesías. Jesús citó de este mismo salmo en Juan 2 y otra vez lo hará en Juan capítulo 19. Sus discípulos citan este salmo en el primer capítulo de los Hechos. Pero esta frase, sin causa, aparece varias veces en el Antiguo Testamento, en otros escenarios proféticos que apuntan al Mesías. Ahora, cuando digo tenemos que aprender a pelear las batallas correctas,
Tenemos que entender esto como creyentes. Si las palabras de Cristo son correctas y verdaderas, no vamos a cambiar el mundo. A pesar de nuestras campañas y cruzadas y que vamos a cambiar el mundo. No vamos a cambiar el mundo. Pero muchos cristianos gastan tanta energía tratando de ganar la guerra cultural, establecer lo que se llaman valores cristianos en la sociedad y cambiar el mundo. Por supuesto, hay tantas tendencias en la sociedad que deberían preocuparnos. Y quiero dejar muy claro que no hay nada bíblicamente malo en que cualquier creyente dedique su vida para servir en una capacidad gubernamental, en la sociedad, lo que sea. Claro que sí, estas cosas son buenas. Pero si pensamos cambiar el mundo, estamos luchando para salvar la institución equivocada. Porque Cristo dice que el mundo no va a cambiar hasta que Él venga como el Rey. ¿Para qué? Para establecer en la tierra su reino como existe en el cielo. Para que el mundo visible y el mundo invisible sean uno. Como Él y el Padre son uno con el Espíritu Santo. Como nosotros y Él uno somos. Hay buenos gobiernos y malos gobiernos. Y todos son gobiernos mundiales. Y Dios establece y Dios derriba líderes y gobiernos como Él lo hará. Romanos 8 nos dice esta verdad. La familia es la institución donde podemos marcar la diferencia y la que debemos luchar para preservar. Si uno está mirando al gobierno o a la sociedad para resolver sus problemas o criar a sus hijos o proporcionarle una vida, está peleando la batalla equivocada. Nuestra meta, amigos, debe ser aprender a vivir nuestra vida de una forma piadosa, bíblica, y crear a nuestra familia de acuerdo con la verdad bíblica y pensar de una forma bíblica que nos lleva a la cuarta instrucción, que es cumplir nuestra misión. Decimos que queremos cumplir la misión. La misión no es cambiar el mundo. La misión es hacer discípulos entre todos los grupos étnicos del mundo. Es decir, poner el Evangelio al alcance de cualquier persona, de cualquier idioma, de cualquier etnicidad, en cualquier lugar. Pero aún así, no vamos a cambiar el mundo. Estamos cumpliendo con la misión. El mundo cambiará con el establecimiento del reino. No por nuestras obras, sino por la segunda venida de Jesucristo. Y Jesús habla de esta misión en Juan 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Además, ustedes también testificarán porque han estado conmigo desde el principio. Jesús está diciendo que habrá dos testigos de Él en este mundo presente: sus discípulos y el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, el mismo Espíritu que vive en nosotros. Sus discípulos, que han estado con Él desde el principio,
Qué interesante que Efesios 2:20 dice que la iglesia se basa en la doctrina de los apóstoles, los que han estado con él desde el principio. Y nosotros también hemos de ser testigos de Jesucristo. Oigan, no ganamos almas como hablamos de vez en cuando, que no es bueno hablar así, porque nosotros no ganamos almas. Dios nos salva, no nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Testificamos. Contamos nuestra historia. Yo andaba mal y un día Jesús me aparece, yo acepto a Él y doy la vuelta. Ya voy en otro camino. Nosotros somos los instrumentos del Espíritu Santo. Y por eso, como dice Pablo a los Efesios, hemos de estar llenos del Espíritu, controlados por Él constantemente. Esta es la misión. No es cambiar el gobierno, no es cambiar el mundo, no es cambiar la sociedad. Es vivir la vida y la presencia de Dios en nuestras vidas, en todo momento, en los buenos tiempos, en los malos tiempos, en los buenos gobiernos, en los malos gobiernos, en pandemias, en tiempos de buena salud. Vivimos la vida de Cristo en nuestras familias y congregándonos como creyentes unos con los otros, amándonos unos a otros. Esto da testimonio de la existencia de otra vida, otra posibilidad. Amigo, Dios tiene un plan para tu vida y para la mía. Y tiene que ver con el cumplimiento de esta misión en este mundo. El plan no es que todos seamos predicadores, pastores, evangelistas, misioneros, no, algunos contados, claro. Pero más que nada, Dios quiere personas que trabajan en las fábricas, viviendo la presencia de Cristo Jesús, que enseñan en las escuelas y los colegios y las universidades, dando ejemplo de lo que es un creyente. En nuestras empresas, nuestras tiendas, en nuestras profesiones, siendo ejemplos de Cristo Jesús. No necesitas buscar por ser aceptado más, porque esta aceptación ya la tienes en Cristo Jesús. Si tu papá nunca te acepta, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tus amigos, qué triste, pero qué fantástico saber que siempre Dios me acepta y tal como soy, por lo que hizo Cristo Jesús en su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección. Por eso encuentro lo que busco, la aceptación. Y por eso Dios puso ese deseo en tu pecho, porque es un buen deseo, porque Él quiere recibirte tal como eres, con todas sus fallas y pecado, porque Él ya trató con todo esto en lo que hizo Jesucristo. Amigo, la vida de un creyente en Cristo Jesús
no es un rito, no es algo raro, no es aislarnos del mundo, no, es andar en un mundo que está en nuestra contra. Y nos aborrece a nosotros porque aborreció a nuestro Señor. Pero nosotros andamos en este mundo con el mismo amor, con el mismo propósito, enseñando a nuestros hijos a hacer lo mismo. Amigo, gracias por haberme acompañado el día de hoy en este estudio de Juan. Aquí te espero de hoy en 8 para estudiar un poco más este libro tan fascinante que es el Evangelio de San Juan.